Hola, buenos días. Hoy te vamos a hablar de la República de la Nueva Granada. How it started. On October 20, 1831, a Grenadian convention was held where the separation was approved and in which a centralized and presidential republic was established temporarily called the State of New Granada until the promulgation of a new constitution. On November 17, 1831, the Basic Law was promulgated, but work continued on it during 1832. Francisco de Paula Santander was appointed president by the Congress of a period of four years, while the term of the senators was reduced from 8 to 4 years and that of the representative from 4 to 2 years. Geography. According to the Constitution, 16 the limits of the territory of the Republic were the same as in the year 1810. They divided the territory of the Viceroyalty of New Granada from that of the General Captaincies of Venezuela and Guatemala, and that of the Portuguese possessions from Brazil, and those that by the treaty approved by the Congress of New Granada on May 30, 1833, divided from that of the Republic of Ecuador. Who created the Republic of New Granada was the name given to the unitary republic created by the central provinces of Gran Colombia after its dissolution in 1830. It maintained that name from 1831 to 1858 when it was renamed the Granadina Confederation. Ahora yo les hablaré sobre la Constitución de 1832. Esta fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional del Estado de la Nueva Granada después de la disolución de la Gran Colombia el 21 de noviembre de 1831. Principios fundamentales. El gobierno de la Nueva Granada es republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable, unitario y descentralizado. Se promulga la libertad de vientres, se promulga la conformación del Congreso por dos cámaras, una de senadores y otra de representantes, que ejercen el poder legislativo. El territorio de la República se divide en provincias, las provincias en cantones y los cantones en distritos parroquiales. Se promulga que no habrá en la Nueva Granada títulos, denominaciones ni decoraciones de nobleza, ni otras distinciones o honores hereditarios. Todos los granadinos tienen el derecho de publicar libremente sus pensamientos y opiniones por medio de la prensa, sin necesidad de examen o censura. Ahora, la reforma constitucional de 1843. La Constitución neogranadina de 1843 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional. La República de la Nueva Granada desde 1843 hasta 1853, cuando fue derogada por la Constitución de 1853. Principios fundamentales. El poder supremo estará dividido para su administración en legislativo, ejecutivo y judicial. Se establece la República de la Nueva Granada como un estado confesional católico. Se promulga la elección del cargo del presidente, senadores y representantes por un periodo de 4 años, nombrados en cada distrito parroquial. Se establece que el Congreso se compondrá por dos cámaras, una de senadores y otra de representantes, que ejerce el poder legislativo. Se introduce el mecanismo para la reforma constitucional. Esta supone la modificación de la constitución de un Estado. Tiene por objeto una revisión parcial de una constitución. Ahora, la reforma constitucional de 1853.
Esta reforma dio inicio al federalismo, se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa y hubo una separación entre la Iglesia y el Estado. Aspectos principales. Se proclamaron las libertades individuales del comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, etc. Se abolió la esclavitud, se impulsó el derecho universal al voto secreto, se estableció la libertad administrativa y libertad religiosa, se establecieron dos cámaras legislativas, no se estableció el cargo de vicepresidente para suplir absoluta o temporalmente la ausencia del presidente. Para su elección tendrán los mismos procedimientos que el presidente. Se introduce el mecanismo para la reforma constitucional, ya sea por el acto legislativo o asamblea constituyente. Algunos presidentes que tuvo la República de la Nueva Granada fueron José María Obando, 23 de noviembre de 1831 al 10 de marzo de 1832. Francisco de Paula Santander, 10 de marzo de 1832 al 1 de abril de 1837. José Ignacio de Márquez, 1 de abril de 1837 al 1 de abril de 1841. Pedro Alcántara Herrán, de 1 de abril de 1841 al 1 de abril de 1845. Domingo Caicedo, 1 de abril de 1841 al 2 de abril-mayo de 1841. Juan de Dios Arunzazu, 5 de julio de 1841 al 19 de mayo de 1842. Tomás Cipriano de Mosquera, 1 de abril de 1845 y 1 de abril de 1849. José Hilario López, 1 de abril de 1849 y 1 de abril de 1853, y este perteneció al Partido Liberal. José María Obando, 1 de abril de 1853 al 17 de abril de 1854. Este también perteneció al Partido Liberal. José María Melo, 17 de abril de 1854 al 4 de diciembre de 1854, del Partido Liberal. Tomás Herrera, del 21 de abril de 1854 al 5 de agosto de 1854, liberal. José de Ovaldía, 5 de agosto de 1854 al 1 de abril de 1855, liberal. Manuel María Mayarino, 1 de abril de 1855 al 1 de abril de 1857, conservador. Y Mariano Espina Rodríguez, 1 de abril de 1857, 22 de mayo de 1858, conservador. Como pudimos ver, los presidentes casi siempre duraron su periodo 2 o 3 años. Yo les voy a hablar de la Guerra de los Supremos. El conflicto enfrentó al gobierno central del presidente José Antonio Márquez y a diversos caudillos regionales. Estos se autodenominaban supremos, lo que le dio el nombre a la guerra. Los más importantes fueron Obando, Francisco Carmona y Salvador Córdoba. La causa para comenzar el conflicto fue la aplicación de una ley promulgada años antes y que incluso se encontraba entre las aprobadas por el Congreso de Cúcuta. Esta ley ordenaba el cierre de los monasterios que tuvieron menos de 8 miembros, algo que provocó el levantamiento de los sectores más conservadores. Tras los primeros levantamientos armados en Pasto, el gobernador Antonio José Chávez intentó llegar a un acuerdo con los rebeldes. El presidente Márquez no respaldó la negociación y envió al general Alcántara Herrán a acabar con la rebelión. Antes de responder militarmente, ofreció a los insurrectos el indulto. La respuesta fue negativa y declararon su intención de proclamar un Estado federal y independizarse de Bogotá. Pero los protestantes no querían eso. Ellos continuaron con sus ataques. Mosquera y Alcántara Herrán pidieron ayuda al presidente de Ecuador, que respondió enviando 2.000 soldados a la Nueva Granada. En marzo de 1841 acabó el periodo del presidente Márquez.
El elegido para ocupar el cargo fue el general Alcántara de Herrán, quien en un principio rechazó el nombramiento. Sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el Congreso. El nuevo gobierno reorganizó sus tropas para tratar de acabar con los supremos. Para ello dividieron el ejército en 4 divisiones. La primera, al mando de Mosquera, fue destinada al Cauca y fue la que protagonizó las victorias más importantes de la guerra. La derrota en Ocaña, además de las acaecidas en otras regiones, hicieron que la guerra estuviera decidida a favor del gobierno central. Los supremos se entregaron a la justicia y reconocieron la autoridad en Bogotá. De manera oficial, los historiadores fechan el final de la Guerra de los Supremos el 29 de enero de 1842. Una semana después, el presidente Alcatrán Herrán amnistió a todos los involucrados en el conflicto. Consecuencias. Las consecuencias principales fueron la formación de 2 corrientes políticas muy definidas. Por una parte, el santanderismo, que acabó dando el origen al Partido Liberal. Por otra parte, la corriente bolivariana de ideología conservadora. A esta última tendencia se unió la Iglesia Católica, muy poderosa en el país. Por último, la Guerra de los Supremos generó muchos odios y ánimos de venganza, poniendo las bases para nuevos conflictos. Separación de Panamá de 1840. Panamá se proclamó república independiente y soberana del resto del país el 18 de noviembre de 1840, con el liderazgo del general Tomás Herrera. Se instituyó mediante la ley fundamental del Estado del Istmo. Se reincorporó del Istmo de Panamá. La reincorporación del Istmo de Panamá estuvo condicionada a que el gobierno de la Nueva Granada adoptara un sistema político federal que satisfaciera las necesidades de los ismeños. Pero esto no se pudo dar. Guerra Civil Colombiana de 1851. La Guerra Civil de 1851 empezó el 22 de mayo y terminó el 10 de septiembre de 1851. El 22 de mayo, los rebeldes se pronunciaron en Patia y Timbío. Vino luego el intento de tomar San Juan de Pasto por Julio Arboleda y su posterior derrota. Arboleda viajó a negociar armas y municiones con el gobierno ecuatoriano a cambio de ceder rentas a las provincias vecinas al Ecuador. Los terratenientes del Cauca, Chocó y Antioquia respaldaron este alzamiento, ya que eran poseedores de gran número de esclavos, pagando cuadrillas de hombres armados para defender sus intereses. Otros levantamientos se sucedieron en Sogamoso, Mariquita, Guatavita y el Guamo. El 1 de julio estalló una revuelta en el sur del país, particularmente en Popayán, Pasto y Cali, donde los conservadores promovieron partidas armadas. El gobierno nombró entonces al general José María Obando como general en jefe del Ejército del Sur y al general Tomás Herrera, comandante en el Valle del Cauca, quienes gradualmente fueron aplancando estos enfrentamientos armados. En el sur, el conservador Julio Arboleda se dirigió a Buenasaco por el general Manuel María Franco y debió huir a Ecuador y más tarde a Perú, después de la toma del poder por los liberales en Quito. En el oeste, la provincia de Antioquia proclamó un gobierno federal independiente del central. Para ello, el Senado y también el general Eusebio Borrero organizó un ejército de 800 hombres y se tomó Medellín. El general Tomás Herrera entonces marchó a Salamina y se enfrentó a Braulio Henao. La República de la Nueva Granada se convirtió en Federación Granadina al aprobarse la Constitución de 1851, con lo cual se inició una etapa federalista. En 1863 adoptó el nombre de Estados Unidos de Colombia, lo que dio fin a la República de la Nueva Granada.